asambleísta Edwin Vaca. Gracias, señor presidente. Quiero, como antecedente en el debate de esta ley, al saludar a todas y todos los asambleístas, manifestar que en un acto de absoluta madurez política, con gusto y satisfacción en meses anteriores había dado mi firma en apoyo al proyecto presentado por el asambleísta Carlos Velasco, con quien tengo diferencias ideológicas y políticas, pero que siempre que hemos conversado de los temas de provincia, reitero, hemos tenido esa madurez para trabajar juntos en beneficio del Carchi, de tal manera que yo ratifico, Carlos, ese buen ánimo, ese deseo, y sobre todo, que no se repita lo que años atrás ocurría aquí mismo en este Parlamento, cuando los otroras diputados del Carchi, cada uno con su proyecto bajo el brazo, y nunca lograron un proyecto de desarrollo para la frontera. Creo que, al menos en forma personal, estamos dando muestras de esa madurez y de esa coherencia con las zonas de frontera al haber apoyado este proyecto. Obviamente, con el deseo de que se incluyan las observaciones que las voy a presentar. Este proyecto tiene su base constitucional y legal en el artículo 249 y en la disposición 31ª del COTAD. Es más, yo quiero incluso ratificar lo que tanto Virgilio como quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Es un proyecto de ley que de alguna manera cae en una cuestión declarativa, porque tenemos el artículo 135 de la Constitución que faculta al presidente de la República únicamente presentar proyectos en tema tributario, en tema de gasto público. Pero por ello, siguiendo esa misma lógica que ha planteado la comisión, a quien felicito, que por ejemplo en el artículo 5 recoge el texto tal cual está en el COTAD en lo que se refiere a la ponderación de la población para cantones fronterizos. Por ejemplo, en el artículo 11 del proyecto de ley recoge tal cual el artículo de la Ley de Participación Ciudadana, y el artículo 33 recoge lo de la Ley de Servicio Público, en esa misma lógica, porque si no podemos crear mayores recursos, pero por lo menos cuidemos de que en esta ley todo lo que esté relacionado a la frontera esté en este instrumento jurídico. Para nosotros, me refiero a los carchenses, será de gran utilidad que, de aprobarse este proyecto con las observaciones que hoy voy a presentar y las que los otros asambleístas tengan esa buena voluntad de aportar también, sea de beneficio para nuestras zonas. Quiero compartir con ustedes brevemente alguna información, especialmente de la zona de frontera norte, porque entiendo que los colegas de las provincias del sur lo harán defendiendo legítimamente sus circunscripciones. El área aproximadamente de los 40 kilómetros en la zona norte de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos es de 37.505 kilómetros e involucra, como he señalado, a las tres provincias en la franja de 40 kilómetros. Hay una población de 365.000 habitantes, que es un dato que realmente debe merecer la atención de esta asamblea. Otro dato que aquí es bueno que lo entendamos y que son datos de pronto públicos y oficiales de la misma CENPLADES y del Plan Ecuador, es de que en esta región norte, en cuanto al tema de vivienda, si relacionamos el tipo y calidad de la misma, existe un 29.2% de hacinamiento, cuando la media o el promedio nacional es del 26.5%. Entonces estamos hablando de que realmente hay problemas en esta zona. Tenemos una diversidad cultural. En esta región norte
habitan o cohabitan 10 nacionalidades indígenas y el pueblo afroecuatoriano. Esto, si comparamos con el resto del país, implica que es la mayor diversidad étnica en términos comparativos. La base productiva de la zona norte tiene una estructura económica basada principalmente en la producción agropecuaria, el comercio fronterizo y en un modelo de desarrollo extractivista que tenemos que decirlo aquí. Hay empresas madereras en el noroccidente del Carchi y provincia de Esmeraldas. Hay empresas mineras de la misma región que están explotando nuestros recursos naturales. ¿Cómo puede ser posible, y lo denuncié días atrás, que mientras se les permita a estas empresas privadas abrir carreteras, el mismo Estado resigne su capacidad de continuar la vía, por ejemplo, Chical, Pailón, San Marcos? Hay un diagnóstico de problemas en el cual se habla que las parroquias de la región norte se encuentran entre las 55 más pobres del país, y este es un dato que nos debe llamar la atención, y ahí tengo los ejemplos, reitero, son datos del Plan Ecuador y de las EMPLADES. En la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, el cantón Eloy Alfaro, la parroquia Luis Vargas Torres, tiene un 100% de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es eso? 100%, es decir, carecen absolutamente de todo. Son datos del año 2010. En la provincia de Sucumbíos, por ejemplo, en el cantón Putumayo, la parroquia Puerto Bolívar, asimismo, un 100% de necesidades básicas insatisfechas. Y en mi provincia del Carchi, a la que orgullosamente represento, en el cantón Tulcán, la parroquia Tobar Donoso tiene un 99.3% de necesidades básicas insatisfechas, por ilustrar y graficar. La cobertura de salud igual es deficiente todavía en la provincia del Carchi, pese a los esfuerzos que se ha hecho, pero en la cuenca del Chote y en la cuenca del Mira, donde habita el pueblo afroecuatoriano, hay que hacer un trabajo verdaderamente eficiente en el tema de salud. En cuanto al agua potable, de igual manera existen problemas en diferentes parroquias que por razones de tiempo no las voy a nombrar, y quiero pasar a un cuadro y a un dato que nos parece muy decidor. Este es la tabla de recaudaciones de la CAE del año 2010. Y ustedes podrán observar ahí cómo por el distrito de Tulcán, por ejemplo, por el distrito de Esmeraldas y por los diferentes distritos aduaneros de la frontera norte y la frontera sur, ingresa una gran cantidad de recursos. El año 2010, por el distrito aduanero de Tulcán ingresó aproximadamente 1 millón diario de dólares para el fisco, para el presupuesto general del Estado. Y quiero hacer énfasis en esta cifra: 1 millón diario ingresa por el distrito aduanero de la ciudad de Tulcán. La pregunta es, ¿los carchenses nos sentimos satisfechos si esos recursos o una parte se revierten en el desarrollo de nuestra región o de nuestra provincia? La respuesta es lamentablemente no. Es decir, minuto, asambleísta. Se aporta una gran cantidad de recursos, sin embargo, no tenemos esa posibilidad de desarrollarnos. Con estos antecedentes quiero pasar brevemente a hacer 10 propuestas de observación de articulado. La primera propuesta es que en el capítulo 2 se sustituye el término especial por el término preferencial para guardar armonía con el texto constitucional. La segunda observación, así muy brevemente en virtud del tiempo, es de que en la sección 2 del capítulo 2, en lo que se refiere a la planificación del desarrollo de los cantones fronterizos, después del artículo 6, agreguemos 2 que están ahí en la lámina, en la pizarra, que se refieren al Plan Nacional de Desarrollo y a la estrategia territorial. Reitero, si la idea es ubicar artículos de otras leyes que tengan que ver con la frontera en este proyecto, que bueno, entonces recojamos el artículo 34 y 53 del Código de Finanzas Públicas. La tercera observación tiene que ver
que cuando hablemos de una cultura de paz, incluyamos también el tema de seguridad, ¿no? Conforme lo determina la ley también de seguridad pública, ya que en la frontera hay delitos y la delincuencia campea frente a situaciones que son propias. Por ejemplo, en la frontera se da el secuestro, y con esto concluyo, el secuestro, el boleteo, la vacuna, que no es sino una forma que utilizan la delincuencia internacional para extorsionar a los comerciantes, a los agricultores, a los ganaderos, para que mensualmente, para no secuestrarles, tienen que estar pagando ciertas cantidades de dinero. Para concluir, señor presidente, estimadas y estimados asambleístas, estas observaciones las voy a pasar por escrito, y fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el Código de la Producción, donde hablamos de los incentivos tributarios que están ya aprobados y vigentes, tienen que trasladarse, por ejemplo, en lo que se refiere a las zonas especiales de desarrollo económico, tienen que trasladarse para que sean de obligatoriedad y sobre todo se produzca. Vamos a estar vigilantes de esta incorporación de las observaciones. Lamento que el tiempo no me haya sido propicio, pero como dice una frase que siempre utilizamos, con el carchi no se juega. Vamos a estar vigilantes que por lo menos estas recomendaciones y estas observaciones sean acogidas, porque son textos legales que fácilmente pueden ser incorporados. Muchas gracias, señor presidente.